¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Bienvenidos sean todos a este estudio expositivo del libro del Apocalipsis. Vamos a estar estudiando el día de hoy un tema súper interesante. Espero que sea de mucha bendición para tu vida. Y antes de eso vamos a orar, vamos a engrandecer el nombre de nuestro Dios, vamos a glorificarlo, vamos a alabarlo, porque Él es digno de toda gloria. Así que cierra tus ojos y vamos a cantar a Él. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de estar con vida, y no solamente vida física, sino vida espiritual que tenemos en Cristo. Pedimos tu misericordia, tu sanidad, tu gracia sobre de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tú eres Señor de los cielos y de la tierra. Te exaltamos, te bendecimos, Señor, y cantamos a tu nombre, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor es Señor. El Señor el Señor es Señor. El Señor el Señor es Señor. El Señor. Tú eres nuestro Señor, a ti te damos la gloria y la alabanza, Padre. Te bendecimos. Te invito a que dispongas tu corazón para recibir a continuación la palabra de Dios.
Muy bien, todos bienvenidos a este estudio del libro del Apocalipsis. El día de hoy vamos a concluir el capítulo 18 del libro de Apocalipsis en un tema que se titula El juicio final sobre Babilonia. El juicio final sobre Babilonia. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 18 y vamos a estudiar a partir del versículo 20 y hasta el versículo 24, toda esta última sección del capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Versículo 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En este pasaje encontramos la destrucción definitiva sobre la ciudad y sobre el sistema de Babilonia. Babilonia ha gobernado el planeta Tierra desde el libro del Génesis, cuando la Torre de Babel fue edificada. El malvado Nimrod y su esposa Semíramis tuvieron a un hijo llamado Tamuz, el cual fue devorado, matado, asesinado por una fiera. Y según la leyenda antigua de Babilonia, Tamuz resucita entre los muertos, se le exalta como un semidios, a su madre se le exalta, se le eleva a un nivel de semidiosa, y de ahí vienen todas las falsas religiones del mundo. Esta falsa religión está aliada con el sistema político, con el sistema económico, con el sistema comercial del mundo entero. Y es un sistema perverso, es un sistema maligno, controlado por impíos, por personas que no respetan ni temen a Dios en lo más mínimo. Por esa razón, el Señor va a juzgar a Babilonia, va a juzgar a la ciudad, que será la capital del sistema perverso del anticristo en el país actual de Irak. Desde ahí gobernará el anticristo, Babilonia será reedificada y Dios destruirá la ciudad, y con la ciudad destruirá el sistema de falsa religión de una vez por todas, el sistema de políticos corruptos de una vez por todas, el sistema mercadológico y económico perverso en el que vivimos de una vez por todas. Y esta destrucción también se encuentra en el Antiguo Testamento. Quiero leerles Isaías capítulo 24, del versículo 1 al 12, en la Nueva Versión Internacional, que concuerda perfectamente con la descripción de Apocalipsis 18 respecto a la destrucción de Babilonia. Dice así Isaías 24, del 1 al 12, la NBI. Miren, el Señor arrasa la tierra y la devasta, trastorna su faz y dispersa a sus habitantes. Lo mismo les pasará al sacerdote y al pueblo, al amo y al esclavo, a la señora y a la esclava, al comprador y al vendedor, al prestamista y al prestatario, al acreedor y al deudor. La tierra quedará totalmente arrasada, saqueada por completo,
porque el Señor lo ha dicho. Verso 3, porque el Señor lo ha dicho. Versículo 4, la tierra languidece y se marchita. El mundo se marchita y desfallece. Desfallecen los notables de la tierra. La tierra yace profanada, pisoteada por sus habitantes, porque han desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. Verso 6. Por eso una maldición consume la tierra, y los culpables son sus habitantes. Por eso el fuego los consume y solo quedan unos cuantos. Languidece el vino nuevo, desfallece la vid, gimen todos los corazones alegres. Cesó el ritmo de los tambores, se aplacó el bullicio de los que se divierten, se apagó el júbilo del arpa. Ya no beben vino mientras cantan, a los borrachos el licor les sabe amargo. Versículo 10. La ciudad del caos yace desolada, cerrado está el acceso a toda casa. Clamor hay en las calles porque falta el vino. Toda alegría se ha extinguido, el júbilo ha sido desterrado. La ciudad está en ruinas, su puerta está hecha pedazos. Esta trágica descripción de el juicio de Dios sobre las ciudades del mundo, incluida la ciudad de Babilonia, nos revela que nuestro Dios es un Dios justo. De tal manera que el juicio sobre la ciudad y sobre el sistema religioso y político de Babilonia está cada vez más cerca. Babilonia merece ser juzgada porque ha engañado a las naciones, ha fornicado con las naciones. Babilonia ha traído desgracia, confusión y engaño al mundo. Por esta razón, el juicio de Dios está por venir sobre esta perversa y malvada ciudad y sobre el perverso y malvado sistema que ella encabeza. Vamos a estudiar a continuación 5 características de este juicio sobre la ciudad de Babilonia. En primer lugar, estudiaremos la alegría que traerá en el cielo el juicio de Babilonia. En segundo lugar, haremos una ilustración del juicio. Número 3, el juicio también vendrá sobre los músicos y sobre la música perversa del sistema de Babilonia. En cuarto lugar, estudiaremos el juicio sobre la vida cotidiana de Babilonia y terminaremos estudiando las causas del juicio de Babilonia. Así que regresamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 18. Vean, por favor, el verso 20. Apocalipsis 18, 20. Vamos a estudiar en primer lugar la alegría por el juicio de Babilonia. Dice así el verso 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¿Cuántas veces clamamos por la justicia de Dios? Señor, trae justicia a los tribunales. Señor, trae justicia a las empresas. Trae justicia para los más pobres y desamparados del mundo. De la misma manera, los mártires de la tribulación, aquellos que fueron asesinados en el tiempo de la tribulación, en Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11, estaban clamando por justicia, estaban clamando en ese quinto sello. ¿Recuerdan ese pasaje? Apocalipsis 6, 9, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos santos y mártires de la tribulación están clamando por justicia, que el juicio de Dios venga pronto. Y en Apocalipsis 18, versículo 20, esta petición de oración de los santos se cumple. El clamor por fin recibe respuesta. Después de siglos de clamor, desde los días de Nimrod y Semiramis y el pecado tan terrible que se describe en la Torre de Babel, hasta este día, estamos en el año 2021, pero Dios ya no tarda en responder.
Hemos clamado durante siglos que Dios traiga juicio y traiga justicia sobre la tierra. Y Dios se ha tardado por su misericordia porque está esperando que tú te arrepientas. Está esperando que tú te consagres de una vez por todas. Por esta razón en Apocalipsis 18:20, cuando cae el juicio por fin, que viene muy pronto sobre Babilonia, el ángel dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas. Noten cómo en primer lugar esta alegría vendrá sobre el cielo. La palabra alegría, eupraíno, describe a alguien que está contento, que se deleita con gran gozo cuando Dios responde una oración. Esta alegría y gozo no es por la muerte de Babilonia o sus habitantes o las desgracias que traerá esto, sino que es porque Dios ha hecho justicia en ella, dice el verso 20. Entonces esta alegría será en el cielo. Todos los arcángeles, los ángeles, los querubines, los serafines, los 24 seres vivientes, las 4 criaturas vivientes que están rodeando el trono de Dios, se alegrarán, se gozarán, harán una fiesta de alabanza y alegría porque Dios por fin trajo justicia. Por fin Babilonia fue destrozada. Pero esta alegría será también para los santos, dice el verso 20. Esta palabra santo se refiere en general a todos los creyentes y en particular incluye a los mártires de la tribulación, quienes se van a regocijar al fin por ver el juicio y la justicia de Dios estableciéndose en el mundo. Será una alegría no solamente de los seres angelicales, sino también de toda la iglesia que estará en el cielo, de todos los mártires de todos los tiempos, de los mártires de la tribulación, de los apóstoles. Esto se refiere posiblemente a los 12 apóstoles y a todos los que tuvieron un ministerio apostólico después de ellos, y también los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué el ángel les dice alégrense y gócense? Versículo 20 al final: porque Dios os ha hecho justicia en ella. Estamos alegres, estamos contentos porque Dios es un Dios de justicia. Nadie se va a escapar de la mano justa de Dios. Dios va a juzgar a todos los perversos, a los secuestradores, a los asesinos, a los traidores, a los deshonestos, a los adúlteros. Dios los va a juzgar. Dios se va a encargar de esto. El comentarista John MacArthur dice que el ángel aquí está exhortando a los mártires de la tribulación a que se regocijen, no por la muerte de los que serán condenados al infierno eterno. Eso no los va a alegrar ni a los ángeles, ni a los santos, ni a los apóstoles, ni a los profetas, sino que la causa de la alegría será por la justicia y la rectitud de Dios que prevalecerán sobre todo. Dios es juez justo. Dios es el juez del universo. Ni tú ni yo somos jueces. Él es el juez. Tú no tomes venganza por tu propia mano. Recuerda el sermón de la montaña en Mateo capítulo 5. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dios es el que ejerce justicia, Dios es el que castiga, Dios es el que derrama su ira, no nosotros. Y esto nos recuerda varios pasajes del Antiguo Testamento que hablan acerca de la alegría por el juicio de Dios. Por ejemplo, el Salmo 58, versículo 10 y 11, Salmo 58, 10 y 11, dice: se alegrará el justo. Se alegrará el justo. ¿Cuándo? Cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Si tú has sido traicionado, amado hermano, si fuiste abandonada, amada hermana, sierva del Señor, si te robaron, si te insultaron, si te secuestraron, si te despojaron, descansa en el Señor. Él es el juez. Tú alégrate en el Señor porque viene el día de la venganza. En el Salmo 96, versículo del 11 al 13, en la versión La Biblia de las Américas dice así, Salmo 96, 11 al 13. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene,
Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué se van a gozar los árboles de los bosques y todo lo que hay en la tierra? Porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Así que esta es una razón para alegrarnos, para gozarnos en medio de un mundo injusto, un mundo de traidores, un mundo de políticos corruptos, un mundo lleno de ladrones, un mundo en el cual todo mundo anda detrás del dinero y de las riquezas y del poder. Nosotros podemos tener la confianza de que nuestro Dios es justo y que si buscamos su reino y su justicia todos los días, todas las cosas nos serán dadas por añadidura. En Proverbios capítulo 11, versículo 10, Biblia de las Américas, Proverbios 11:10 dice: con el bien de los justos se regocija la ciudad, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. ¡Qué proverbio tan precioso! Cuando se muere, nos enteramos que al asesino serial ya lo condenaron, ¿verdad?, a la inyección letal en Estados Unidos después de haber matado a 25 personas. Nos alegramos. La ciudad cae en paz, se regocija la ciudad. Eso es lo que está diciendo Proverbios. Y en Isaías 49, versículo 13, la versión 60 dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Así que nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios de justicia. Esa es la primera característica que vemos sobre el juicio de Babilonia. Traerá gran gozo y alegría en el cielo y en la tierra para aquellos que amamos a Dios. Vamos a una segunda característica del juicio de Babilonia. Regresamos a Apocalipsis 18, verso 21, y esta segunda característica es una ilustración del juicio de Babilonia que nos presenta aquí la Biblia. Apocalipsis 18, 21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, una piedra grande, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Aquí en el verso 21 aparece una figura de dicción, una figura de lenguaje que se llaman metáforas. Esta es una metáfora para ilustrar la destrucción repentina de Babilonia. Y en esta metáfora se emplea una piedra de molino. Estas piedras eran grandísimas, eran pesadas, porque se utilizaban para moler grano. Más o menos medían de 1 metro a 1,5 metros de diámetro y tenían 30 centímetros de grosor. Imagínate, para cargar esta piedra era casi imposible, se tenía que hacer en carretas o a través de muchas personas porque eran muy pesadas. Así que la ilustración es clara. El ángel poderoso toma esta piedra como una gran piedra de molino y la arroja en el mar. Imaginen el estruendo, el ímpetu y la fuerza con la que cayó esta gran piedra al mar. De la misma forma, dice el versículo 21, será derribada Babilonia, la gran ciudad, nunca más será hallada. Esta metáfora ilustra la violencia del juicio en contra de Babilonia que aparece en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 51, versículos 61 al 64, el profeta Jeremías anuncia aquí el juicio contra Babilonia. Dice así: y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos
Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Es una profecía parecida a la profecía de Apocalipsis 18:21, con la diferencia que en Apocalipsis esta piedra es arrojada al mar y en Jeremías la piedra es arrojada al Éufrates. Esto nos puede hablar de que el juicio sobre Babilonia será en dos sentidos. En primer lugar, será sobre la ciudad física de Babilonia, la que estaba junto al Éufrates, como dice Jeremías. Y en segundo lugar, será un juicio mundial también sobre el sistema de falsa religión y falsa política del anticristo, que estará gobernando desde Babilonia, pero en todo el mundo. Entonces, la otra piedra de Apocalipsis es arrojada al mar, representando que el sistema político y económico religioso de Babilonia es juzgado, y también la ciudad local de Babilonia. Así que cuando perecieron los egipcios en el Mar Rojo y los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra, dice Éxodo 15:5, de la misma manera descenderá Babilonia a su propia destrucción. Esto es una profecía que se va a cumplir en los próximos años. Estamos esperando el cumplimiento de esta profecía. La ciudad de Babilonia será reedificada, desde ahí gobernará el anticristo y será destrozada por Dios, junto con su sistema perverso de falsa religión. Regresamos a Apocalipsis 18:21, porque el ángel nos revela además que la gran ciudad de Babilonia nunca más será hallada, dice al final del versículo 21. Nunca más será hallada. Esta profecía se parece también a la profecía que pronunció el Señor sobre la ciudad de Tiro por medio del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 26, verso 19 al 21, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Es una profecía paralela, pero esta profecía de Ezequiel es para la ciudad de Tiro y cómo esta ciudad quedaría destrozada, completamente abandonada después del juicio. Dice así Ezequiel 26, 19 al 21. Porque así dice el Señor Dios: cuando yo te convierta en una ciudad desolada, como las ciudades despobladas, cuando haga subir sobre ti el abismo y te cubran las grandes aguas, entonces te haré descender con los que descienden a la fosa, con el pueblo de antaño, y te haré habitar en las profundidades de la tierra, como las antiguas ruinas con los que descienden a la fosa, para que no seas habitada, y pondré gloria en la tierra de los vivientes. Traeré sobre ti terrores y no existirás más. Aunque seas buscada, no serás encontrada jamás, declara el Señor Dios. Esto nos muestra que durante el tiempo del reino milenial de Jesucristo, Babilonia para entonces habrá quedado completamente borrada de la faz de la tierra. Nadie más se va a acordar de Babilonia, nadie más se va a acordar de sus habitantes después de este juicio al final del tiempo de la tribulación. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 18, verso 22. Vamos a ver una tercera característica del juicio de Babilonia, y esta tercera característica es el juicio sobre la música y los músicos de Babilonia. El juicio sobre la música de Babilonia. Vean el versículo 22, Apocalipsis 18, 22, la primera parte del versículo dice: y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. La destrucción de Babilonia y de su perverso sistema diabólico será tal que ninguna de las actividades normales, entre comillas normales, de la vida humana actualmente seguirán existiendo. No habrá más música de Babilonia. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué Dios va a juzgar la música de Babilonia? Bueno, lo voy a explicar de la siguiente manera. La música es creación de Dios. La música fue creada para que Dios fuera adorado, que Él fuera exaltado, que Él fuera bendecido por su creación y por su pueblo. La música no fue creada para las obras de la carne. La música no fue creada para exaltar el pecado. Entonces, toda la música de Babilonia,
Y con esto me estoy refiriendo no solamente a la música de la tribulación en el futuro, sino actualmente ya está el sistema perverso de Babilonia gobernando desde Nimrod, como lo expliqué en la introducción, en la humanidad. Así que toda la música de Babilonia maldice a Dios. Toda la música de Babilonia se olvida de Dios. La música de Babilonia adora al diablo, exalta al ser humano y al pecado. La música de Babilonia exalta el adulterio, la fornicación, las iras, los pleitos, las maldiciones, las pasiones sexuales inmorales, las traiciones, la rebeldía contra Dios, la rebeldía contra la palabra de Dios. La música de Babilonia es una música que se rebela en contra de Dios. Y esto lo vemos en la mayor parte de los grupos de rock en español y en inglés, como en el grupo AC/DC, The Doors, Pink Floyd, Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, los Rolling Stones, Metallica, etcétera, etcétera, etcétera. Es música que exalta las obras de la carne, que exalta a Satanás. Y aquí se profetiza en el versículo 22 que toda la música y todos los músicos, flautistas, trompeteros, etcétera, serán destruidos por Dios, porque la música que tú estás tocando, si tú estás en una banda de rock o en un grupo ranchero, ¿verdad? O la música que tú toques, pregúntate si esa música exalta y glorifica el nombre de tu Creador. Y si no lo hace, entonces tú perteneces a Babilonia. Estás tocando música del mundo, estás cantando música del mundo, en vez de alabar a Dios, te gusta escuchar los grupos de rock, los grupos musicales del mundo que hablan del adulterio y de la fornicación. Eso es lo que te gusta. Tú perteneces a Babilonia. Y la música de Babilonia, junto con sus músicos, repito, será juzgada para siempre por Dios. En Isaías capítulo 24, versículo del 8 al 10. Isaías 24, del 8 al 10, ya encontrábamos esta profecía en el Antiguo Testamento de la destrucción de la música y los músicos del mundo, que se cumplirá en Apocalipsis 18, 22. Vamos a revisar Isaías 24, versículo del 8 al 10, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: cesó el ritmo de los tambores, se aplacó el bullicio de los que se divierten, se apagó el júbilo del arpa, ya no beben vino mientras cantan. A los borrachos el licor les sabe amargo. La ciudad del caos yace desolada, cerrado está el acceso a toda casa. La Biblia profetiza, amados hermanos, que todos los conciertos del mundo que no exaltan el nombre del Señor, que no glorifican a Dios, todos los conciertos, los artistas más famosos de la actual Babilonia serán reducidos a la nada, al polvo, y que cuando quieran emborracharse o quieran drogarse, les va a saber amargo en el vientre el licor. Todos los cantantes, todos los actores, todos los artistas de Babilonia que se rebelan en contra de Dios serán destruidos el día del juicio de Babilonia. En cuarto lugar, una cuarta característica acerca del juicio sobre Babilonia la encontramos en el versículo 22 y 23. Y esta cuarta característica es el juicio sobre la vida cotidiana de Babilonia. Vean lo que dice Apocalipsis 18, 22, segunda parte, y el verso 23, la primera parte, dice: y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Escucha, toda la industria de los artífices modernos, la industria de la construcción, la industria automotriz, toda la industria de fabricación de aviones, toda la industria del acero y del cobre, toda la industria metal mecánica, eléctrica, electrónica y toda la industria alimentaria será
destruida por Dios. ¿Por qué razón? Porque pertenecen al falso sistema de Babilonia. Un comentarista dice acerca de lo siguiente así: la ciudad estará tan completamente abandonada que aún la luz de las lámparas no alumbrará más en ella. No habrá más enamoramiento, ya que ni voz de esposo ni voz de esposa se oirá más en ella. Babilonia estará tan completamente destruida que nunca más se levantará, como predijeron los profetas del Antiguo Testamento. No habrá más industria alimenticia, no habrán más restaurantes. Olvídate del McDonald's, del Burger King, del Chili's, de todas las cadenas de restaurantes que añaden glutamato monosódico a sus alimentos, que es cancerígeno y te causa daño a lo largo de los años de vida, para enfermarnos. El sistema de Babilonia quiere enfermarnos, quiere destruirnos, quiere destrozar nuestras vidas y nuestras familias. Y por esa razón Dios destruirá el sistema de Babilonia. Ya no habrá más producción de luz eléctrica en Babilonia, no habrán más historias de enamoramientos enfermizos, perversos, aparte de Dios, no habrán más matrimonios, ni voz de esposo, ni voz de esposa se oirá más en ti. Quiero leerte un par de pasajes que ya anunciaban esto desde el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 13, versículo 19 al 22, es el primero de estos dos pasajes. Isaías 13, 19 al 22, la Nueva Versión Internacional. Dice así: Babilonia, la perla de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos son los babilonios, quedará como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruya. Verso 20, nunca más volverá a ser habitada ni poblada en los tiempos venideros. No volverá a acampar allí el beduino, ni hará el pastor descansar a su rebaño. Allí descansarán las fieras del desierto, sus casas se llenarán de búhos. Allí habitarán las avestruces y brincarán las cabras salvajes. En sus fortalezas aullarán las hienas y en sus lujosos palacios los chacales. Su hora está por llegar y no se prolongarán sus días. Escucha, perverso sistema de Babilonia, tus días están contados. Escuchen todos los perversos empresarios y comerciantes y aquellos músicos y cantantes famosos del perverso sistema de Babilonia, tus días están contados y llegarán al final. Cuando Dios juzgue este sistema perverso de Babilonia. El segundo pasaje está en Isaías 14, versículo 22 y 23. Isaías 14, 22 y 23 es Dios el que está hablando, pon atención, Nueva Versión Internacional, dice: yo me levantaré contra ellos, afirma el Señor. Yo extirparé de Babilonia nombre y descendencia, vástago y posteridad, afirma el Señor Todopoderoso. La convertiré en lugar de erizos, en charco de agua estancada, la barreré con la escoba de la destrucción, afirma el Señor Todopoderoso. Como con una escoba de destrucción, Dios va a arrasar con todo este sistema de porquería en el cual vivimos. Vamos a terminar con la quinta y última característica del juicio de Babilonia, versículo 23. Segunda parte y versículo 24. Y esta quinta característica es la causa del juicio de Babilonia. Aquí vamos a aprender por qué razón Dios está juzgando con tanta severidad, con tanta ira a Babilonia y el sistema que representa. Dice Apocalipsis 18, verso 23. La segunda parte del verso dice: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos o degollados en la tierra.
¿Por qué razón vienen estos juicios sobre los músicos, sobre las industrias, sobre los matrimonios, sobre todo el sistema de Babilonia? ¿Por qué razón? Versículo 23. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Aquí encontramos en estos versículos 3 razones para el castigo de Babilonia. Y la primera razón la acabo de mencionar, porque los mercaderes, los comerciantes, los asociados eran los grandes de la tierra. En otras palabras, estos grandes de la tierra usaron su riqueza, su corrupción y su fama para ascender a posiciones de poder, de eminencia y de influencia. Así es el sistema actual en la política, en las artes, en las ciencias, en la economía. Las personas quieren utilizar sus influencias, sus conocimientos, la famosa palabra que está de moda, empoderamiento. Quieren usar su empoderamiento para subir los escalones en la empresa, para subir los escalones en tu partido político, para llegar a tener una diputación, una senaduría, una presidencia, ser importante, ser reconocido y cuando estés desde arriba, pisotear a los de abajo y enriquecerte de forma deshonesta, de forma malvada. Esos son los mercaderes de la tierra y ellos serán juzgados. En Santiago se ilustra claramente esta opresión de los ricos sobre los pobres. No os oprimen los ricos y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, dice Santiago 2, versículo 6. Y más adelante en el capítulo 5, Santiago 5, versículo 4 al 6, la Nueva Versión Internacional, condena severamente a los ricos perversos, a los mercaderes, a aquellos que se han querido enriquecer a costilla de los pobres. Ve lo que dice Santiago 5, 4 al 6. Oigan, ¿cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos? El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo, de placer desenfrenado, viajes, carros, dinero, a costilla de los pobres. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza, dice el Señor. Han condenado y matado al justo, sin que Él les ofreciera resistencia, dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento también encontramos pasajes condenatorios contra los ricos de Babilonia, los que pertenecen al sistema de Babilonia. Si tú has podido tener algo de forma honesta y eres hijo, hija de Dios, gloria a Dios por lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado poco, disfruta lo poco que Dios te ha dado. Estemos contentos con lo poco que Dios nos haya dado. Y si Dios te ha dado mucho, disfrútalo y compártelo con los demás. Utiliza tu dinero, tus recursos, tu riqueza para la gloria de Dios, no para tu propia gloria. Escapa del sistema de Babilonia, asqueroso y perverso. Pero si tú no conoces a Dios y te estás enriqueciendo y perteneces a Babilonia y estás haciendo negocios prohibidos, negocios chuecos, estás abusando de la gente, eres de esos jefes que les gusta humillar a los demás y burlarte de los demás y pisotear a los demás para llegar tú a la gerencia. Ten mucho cuidado porque tus días están contados. Tus días están contados. En Isaías capítulo 3, versículo 14 y 15, en la Biblia de las Américas, condena también a aquellos empresarios y mercaderes que pertenecen a Babilonia. Isaías 3, 14 y 15, en la Biblia de las Américas dice, el Señor entra en juicio con los ancianos de su pueblo y con sus príncipes. En este caso era con los líderes de Israel. Pues vosotros habéis devorado la viña. El despojo del pobre está en vuestras casas. Lo que se han robado está en sus casas. ¿Qué pensáis al aplastar a mi pueblo y al moler la cara de los pobres? Declara el Señor, Dios de los ejércitos. Este es un juicio que se declara en contra de los líderes religiosos. Si tú eres líder religioso, si tú eres un sacerdote o eres un líder en la iglesia de los mormones,
o perteneces a la falsa religión del catolicismo romano y estás dentro de la iglesia, ten cuidado, escapa de Babilonia, estás en una falsa religión, estás abusando de los pobres. Estás robando el dinero de los pobres. Y si tú te ostentas el título de pastor, pero lo único que te interesa es el dinero de las ovejas, bájate del púlpito. Tú no eres un pastor, eres un falso pastor. Te estás enriqueciendo del dinero de las ovejas. Les estás pidiendo ofrendas a mañana, tarde y noche para tú llenarte tus bolsillos. Eres un traidor a la palabra de Dios. Arrepiéntete. En Amós capítulo 8, versículo del 4 al 7, también encontramos esta voz de juicio en contra de los mercaderes de Babilonia. Amós 8, verso 4 al 7, la Nueva Traducción Viviente dice: escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias, convierten en esclavos a los pobres. Versículo 7. Ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. Así que esta es la primera razón por la cual Dios juzgará justamente a Babilonia, porque los mercaderes eran los grandes, los ricos, los poderosos, que abusaban de los demás. Particularmente estoy muy gozoso y muy contento por el juicio que vendrá próximamente sobre Babilonia. Pero hay una segunda razón para que Babilonia sea juzgada. Regresa por favor a Apocalipsis 18, versículo número 23. Dice: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Segunda razón: pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Dios está juzgando a Babilonia porque en Babilonia se practica la hechicería. Apunta la palabra hechicería en el idioma original griego, es la palabra griega farmakeia, con PH al principio, K y acento en la última I, farmakeia. De ahí viene la palabra farmacia o fármaco. Y en el original griego significa administración de drogas y envenenamiento mezclado con hechicería y artes mágicas. En el Nuevo Testamento esta palabra, farmakeia, se utilizaba para referirse a las prácticas de la magia y del ocultismo en Gálatas 5:20, Apocalipsis 9:21. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí el Señor? Que en este sistema perverso de Babilonia, que incluye el sistema educativo, el sistema mercadológico, económico, político de los bancos y el sistema religioso, están llenos de farmakeia, están llenos de ocultismo, hechicería y brujería. Y controlan todo el mundo. Así que los más altos rangos en los niveles políticos, económicos, arquitectónicos, etcétera, están bajo la influencia de Satanás. Muchas de estas personas pertenecen a logias masónicas o a religiones satánicas y están asociados con los farmacéuticos o con las drogas. Todas las empresas farmacéuticas del mundo están bajo la influencia de Babilonia. Se enriquecen, se engordecen sus dueños. Y quien paga esos medicamentos son los enfermos de cáncer o de diabetes, porque venden los medicamentos con un margen de utilidad del más de 5,000%. Ten mucho cuidado, amado hermano y hermana, de no hacerte adicto a ningún medicamento y a ninguna droga, porque quienes son adictos a medicamentos o a drogas a largo plazo pueden caer, o mejor dicho, ya están bajo la influencia de Babilonia.
Así que el poder para influir en el mundo entero por parte de Babilonia controlará las naciones, no solamente por la milicia o por la economía, sino también por el poder del ocultismo y de las drogas. Cuidado con las prácticas ocultistas. Ten mucho cuidado con practicar la Kabbalah o consultar los horóscopos o que te lean las líneas de la mano o jugar a la tabla Ouija, que es uno de los juegos más perversos y diabólicos que existen. Ten mucho cuidado con llamar a la línea para consultar una bruja o un brujo o hacer amarres o practicar la magia negra o la blanca. No hay brujos buenos ni brujos con buenas intenciones. Todos están bajo la influencia de Satanás. Entiéndalo, entendámoslo. Y la tercera y última razón por la cual Dios castigará Babilonia será por su sangrienta matanza del pueblo de Dios. Versículo 24, Apocalipsis 18, 24. Y en ella, en Babilonia, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Babilonia ha sido la responsable del asesinato de millones de hermanos cristianos. Desde el siglo I y aún antes del día de Pentecostés, asesinaron al profeta Isaías, mataron a cientos de profetas en los días del rey Saúl injustamente. David fue perseguido también brutalmente, y toda esta persecución y asesinato encuentra a su responsable, Babilonia, la madre de todas las rameras. Así que durante la tribulación, los sistemas religiosos, políticos y comerciales de Babilonia cometerán atrocidades terribles y perversas contra el pueblo escogido de Dios. ¿Cuál es la conclusión de esta enseñanza, hermanos? La conclusión, en primer lugar, es que debemos alegrarnos y gozarnos, porque este sistema malvado de mercadotecnia y de música y de política en el que vivimos no va a ser para siempre. Gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos. Por esa razón, en Apocalipsis 19:1 dice que después de todas estas cosas se escuchó una gran multitud en el cielo que decían: aleluya, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Hay gritos de alabanza, expresiones de exaltación al Señor. Esa es la primera conclusión a la que llegamos del pasaje. Y la segunda importante conclusión es que nadie podría acusar a Dios de injusto después de revisar detenidamente este pasaje. La humanidad es la única responsable de haberse apartado de Dios. La humanidad ha blasfemado contra Dios. La humanidad se ha burlado de Dios. Ha cantado las canciones que ella ha querido. Ha obtenido márgenes de utilidad impresionantes, enriqueciendo a los más ricos y aplastando a los más pobres. En respuesta, el Señor va a juzgar Babilonia con sus juicios justos. Y la tercera conclusión a la que llegamos es que si el Señor todavía no ha juzgado Babilonia hasta el día de hoy, es porque está esperando en su gracia y en su misericordia que tú te arrepientas y te vuelvas a Él, que de una vez por todas le entregues tu vida a Jesucristo. ¿Escucharás tú este mensaje? ¿Lo seguirás poniendo en duda? ¿Seguirás en tu soberbia, rechazando a Dios? ¿Serás como los habitantes de la tribulación que se seguirán levantando imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedras y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepentirán de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos? ¿Seguirás viviendo así los pocos años de vida que te quedan, robando, abusando de los demás, consultando la tabla Ouija, participando de tu falsa y absurda religión a la cual perteneces? O tal vez será el día de hoy que Dios te ha hablado, el día en el que tú le entregarás tu vida a la única persona que puede librarte de las garras perversas de Babilonia, el Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿No quieres en este momento que Dios te ha hablado?
entregarle tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo y renunciar al perverso sistema de Babilonia? Si es así, cierra tus ojos, vamos a orar. Dile estas palabras: Señor Jesucristo, ayúdame a escapar de Babilonia. Ya no quiero pertenecer a este sistema perverso, Señor. Ya no quiero cantar la música del mundo. Ya no quiero participar de sus hechicerías ni de sus inmoralidades. Y yo sé que tú eres el único que puede salvarme. Tu palabra dice, Señor, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que pagaste en aquella cruz por todas mis maldiciones, por todos mis pecados, por todas mis traiciones. Señor Jesucristo, clamo a ti, límpiame con tu sangre. Yo creo que tú eres el Mesías, que moriste y resucitaste entre los muertos para darme vida eterna. Te entrego hoy mi vida y mi corazón. Todo lo que soy y todo lo que tengo, Señor, te pertenece a ti. Señor, entra a mi vida y concédeme el milagro de nacer de nuevo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te felicito. Comienza a caminar con Dios, a leer este bendito libro que es la Biblia. Ora todos los días, arrepiéntete todos los días, clama a Dios todos los días y el Señor te concederá el bendito milagro del nuevo nacimiento. Muchas gracias por haber escuchado esta conferencia y espero que sigas estas conferencias. La próxima semana comenzaremos estudiando detalladamente, versículo por versículo, expositivamente, el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación